Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie termodinámica para ingenieros y vamos en el apartado correspondiente a gases ideales. Vamos a hacer el segundo ejercicio y último de esta serie de gases ideales. Este ejercicio también está tomado del libro del Yunus Sengel. Dice en la figura: los diámetros del émbolo son diámetro 1 igual a 10 centímetros, diámetro 2 igual a 4 centímetros. La cámara 1 contiene 1 kilogramo de helio, la cámara 2 está llena con vapor de agua condensándose y en la cámara 3 existe el vacío. Todo el conjunto se coloca en un ambiente cuya temperatura es 200 Celsius. Determine el volumen de la cámara 1 cuando se ha establecido el equilibrio termodinámico. Bueno, fíjense que primero destacar que no hay un proceso asociado a este ejercicio. Nos están dando una fotografía donde nos piden el estado que ya nos están mostrando. ¿Okay? Entonces, primero, no hay un proceso. Segundo, habla de que toman en cuenta de que dice que la cámara 2 está llena con vapor de agua que se está condensando. Luego, hay título o calidad. Vamos a leer un poco más adelante si vamos a necesitar eso. O la implicación de que esté en equilibrio líquido-vapor y la presión. Vamos a verlo, pero simplemente quiero que ustedes se acostumbren a analizar los enunciados de manera que puedan sacar toda la información que realmente está allí y puedan resolverlo con solvencia, ¿no? Ok, comenzamos. Entonces, vamos a extraer los datos. Los diámetros del émbolo son sistema 1 helio, el sistema 2 es agua y el compartimento 3, que es la parte donde está el anular del pistón, dice que está vacío. Entonces no hace ninguna referencia a ese estado. La cámara 2 está llena con vapor de agua condensándose. ¿Por qué es importante saber que se está condensando? Bueno, lo vamos a analizar más adelante, pero de entrada lo que puedo decir es que con cualquier dato que tengamos, fíjense, ya tenemos la temperatura 2, pues entonces si se está condensando, podemos asegurar que la presión del compartimento 2 necesariamente tiene que corresponder a la presión de saturación a 200 grados centígrados, porque dice que se está condensando. Pero son las cosas que yo quiero que ustedes vayan analizando y que sean capaces de ir adelantando en la medida que van a resolver los ejercicios, porque es la manera como pueden ganar tiempo, ¿ok? Ok, entonces el estado de la cámara 2 es agua también, 200 grados, dice que hay título o calidad, luego la presión, aquí está, la presión 2 necesariamente tiene que ser igual a la presión de saturación para 200 Celsius. Por tabla, ¿sí? Vamos a entrar por temperatura, ¿ok? Porque la temperatura es la que nos dan. Entonces nos dice que la presión de saturación para 200 Celsius es 1554.9 kilopascales, ¿ok? Y esa presión de saturación corresponde a la presión que tiene el compartimento S que llaman 2. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a sacar el láser. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre del pistón, entonces tenemos por la parte de arriba la presión 2 por el área va a ser la fuerza que está aplicada en la sección pequeña del pistón. En el centroide del pistón está actuando el peso de ese pistón y por la parte de abajo sería la presión 1 por el área 1. Al sacar sumatoria de fuerzas verticales tomando el sentido positivo hacia arriba igual a 0 porque el pistón no se está moviendo, entonces queda que lo que sube es igual a lo que baja, entonces queda presión 1 área 1 es igual al peso más la presión 2 por el área 2. ¿Ok? Fíjense que el, el ejercicio no dice nada respecto del peso. ¿Tenemos alguna manera de saber el peso del pistón? Creo que no. No hay ninguna posibilidad de conseguir el peso. Entonces, podríamos pensar que el peso del pistón
es 0, ¿ok? Entonces, si eso es así, queda que la presión 1 es igual a la relación entre las masas, las áreas de las secciones transversales es pi cuarto del diámetro cuadrado, el pi cuarto se cancela y queda una relación de diámetros elevado al cuadrado por la presión de la cámara 2. Esto nos da entonces que la presión en el compartimento 1 es 248,784 kilopascales. Tenemos que verificar si el helio que está contenido en el compartimento 1 cumple con la ecuación del gas ideal. Entonces, vamos a la tabla A1, leemos la constante del helio. El helio casi en todos los estados termodinámicos va a tener un comportamiento de gas ideal, porque tiene la temperatura la temperatura crítica es 5.3 Kelvin, imagínense. Entonces la temperatura reducida es altísima y la presión reducida es 0.23, nos va a dar 0.23 y la presión no la conocemos, sí, 0.23 entre 0, entonces son 0.23 megapascales y tenemos de presión aquí 0.25 si redondeamos, o sea que tenemos una presión reducida en el entorno de 1, y si nos evocamos a las consideraciones que les dije que tuviéramos, esto cae perfectamente: temperatura reducida muy elevada y presiones reducidas menores que 4, entonces con seguridad esto tiene comportamiento de gas ideal, ¿ok? Entonces presión 1, volumen 1, masa 1, la constante por temperatura 1. Tenemos todo, pues entonces podemos determinar volumen como la masa 1 por la constante universal de los gases por la temperatura 1 entre la presión 1, ¿ok? Al sustituir, pues entonces nos da que el volumen es 3,95 metros cúbicos. Y eso es todo. Fíjense qué sencillo es cómo se simplifican los análisis con la ecuación del gas ideal. ¿Ok? Entonces, consideraciones al ejercicio. Bueno, que siempre que aparezca un pistón vamos a necesitar la ecuación de equilibrio que nos arroja el estado de equilibrio del pistón, el que sea, en el momento en el que esté. Entonces, es entender, fíjense que aquí le meten un poco de sustancia pura a la parte conceptual, donde aquí era importante entender que la presión 2 correspondía con la presión de saturación a 200 Celsius. Sin ese dato, si no hubiéramos entendido eso, no hubiéramos podido resolver nada. Y el análisis que se hace para aproximar el valor para saber la validez del comportamiento de gas ideal, en el caso del helio, ¿ok? Fíjense que no hubo ni siquiera necesidad de recurrir a la carta generalizada, porque ya lo podíamos, teniendo en cuenta las consideraciones que yo les hice hace 2 videos, donde hablé de la teoría de esto, del modelo de gas ideal, pues entonces nos podemos saltar la parte incómoda de ir a la carta, tratar de buscar en ese poco de líneas, ¿ok? Simplemente con tener un poco de claridad teórica, ¿ok? Bien, es todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Continuamos.